Buenas, mis queridos compañeros, estudiantes, colegas. Estamos en la maestría de matemáticas. Yo soy José Antonio Jiménez Brito y estamos cursando la asignatura de Análisis Real 2, trabajando con el teorema de Riemann. El día de hoy, pues vamos a trabajar específicamente con el teorema número 4 que trata sobre la propiedad de linealidad de la integral de Riemann. Empezando con algunos conceptos generales de manera introductoria, tenemos que la integral de Riemann es uno de los conceptos fundamentales del análisis matemático y este permite definir rigurosamente el área bajo la gráfica de una función mediante aproximaciones usando partición del intervalo. La propiedad de linealidad, entre las propiedades más importantes de la integral, se encuentra esta, que es la linealidad, la cual establece que la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Partición, pues, se puede expresar como sea una f, una función definida en un intervalo cerrado a, b, con valores en los números reales. Una partición del intervalo cerrado a, b es un conjunto finito de puntos, donde P es el conjunto formado por los puntos x sub 0, x sub 1, así sucesivamente hasta x sub n. Tal que pues podemos decir que A representaría x sub 0, que es menor que x sub 1, que es menor, así sucesivamente hasta x sub n, que representaría B. Entonces, esta partición divide el intervalo en subintervalos. Aquí entonces tenemos el término de la suma de Riemann, que explica básicamente lo siguiente: sea x sub i', un punto perteneciente al intervalo cerrado desde x sub i menos 1 hasta x sub i. Esta suma aproxima el área bajo la gráfica de la función. Bien, entonces comencemos con el enunciado del teorema número 4. En este caso vamos a trabajar con el número 1, que dice lo siguiente. Si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado a, b, entonces podemos decir que la integral desde a hasta b de f de x más g de x respecto a x es igual a la integral desde a hasta b de f de x más la integral desde a hasta b de g de x. Esta propiedad, como ya habíamos mencionado, pues se le conoce como la linealidad de la integral de Riemann. Entonces, para empezar con la demostración, lo que hacemos es que aplicamos la suma de Riemann para la suma de f más g, y quedaría de la siguiente manera: la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f de x sub' más g de x sub i sub' por x sub i menos x sub i a la menos 1. Entonces, aplicando una propiedad algebraica que sería la distributiva, pues tendríamos lo siguiente: la sumatoria de i menos 1 hasta n, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función x sub i' por x sub i menos x sub i menos 1 más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de g de x sub' por x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, aquí lo que aplicaríamos sería pues la norma de la partición cuando tiende a 0. Entonces, quedaría como el límite de la suma de Riemann de f acoplada a la partición P cuando la norma de la partición tiende a 0. Esta es igual a la integral de f de x desde a hasta b.
Luego aplicaríamos lo mismo para la función g de x, donde el límite de la suma de Riemann de g, cuando la norma de la partición tiende a 0, es la integral de g de x desde a hasta b. Por lo tanto, pues podemos decir que la integral de la suma de las funciones f y g en el intervalo cerrado a, b es igual a la suma de las integrales de f y g en ese mismo intervalo. Aquí vemos una representación de una interpretación algebraica, en la cual podemos decir que desde el punto de vista geométrico la integral representa el área acumulada bajo la gráfica de una función. Y si en cada punto del intervalo sumamos los valores de dos funciones, por ejemplo f de x y g de x, que es nuestro caso, la nueva función f de x más g de x tendrá alturas iguales a la suma de ambas funciones. Por lo tanto, el área total bajo f de x más g de x corresponde exactamente a la suma de las áreas bajo f de x y bajo g de x. Ya para concluir, pues se ha demostrado que la integral de Riemann es lineal respecto a las sumas de funciones, y esta propiedad pues permite simplificar el cálculo de integrales y constituye una herramienta fundamental en el análisis matemático. Aquí algunas bibliografías y nada, muchas gracias.